¿Cómo están, estimados? Esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a presentar circuitos eléctricos a cargo de Byron Díaz, quien les habla. Tenemos el siguiente ejercicio, circuitos eléctricos. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito que se ilustra en la figura? ¿Cuál es la corriente del resistor de 18 ohms? ¿Cuál es la corriente en el resistor de 12 ohms? ¿Cuál es la potencia en el resistor de 4,5 ohms? En primer lugar, vamos a ubicar una ilustración del diagrama, los gráficos del circuito en forma equivalente. Vamos a trazar de otra manera para que se pueda visualizar. Vamos a ubicar también la notación de las resistencias. Como podemos observar, tenemos resistencia 1 de 12 ohmios, resistencia 2 de 25 ohmios, resistencia 3 de 4,5 ohmios, resistencia 4 de 25 ohmios y el voltaje equivalente, el que circula por todo el circuito, el que va a generar. Es de 6 voltios. Tenemos también un equivalente. Podemos observar que entre la resistencia R1 y R2, la resistencia R1 y R2 se genera una resistencia en paralelo. Y también vamos a ubicar una resistencia en serie entre la resistencia en paralelo 1 y la resistencia 3. Obtenemos una resistencia en serie. Luego vamos a obtener una resistencia equivalente, que va a ser prácticamente la resistencia en paralelo entre la resistencia en serie 1 y la resistencia 4 de 18 ohms. Podemos ahora proceder, después del gráfico, los gráficos que tenemos, hacer los cálculos. Vamos con el literal A, cálculos del circuito equivalente, calcular la resistencia en paralelo entre R1 y R2. Entonces tenemos la resistencia de 12 ohmios, que es R1, y la de 25 ohmios, que es R2. Podemos obtener una resistencia en paralelo 1. Vamos a aplicar la fórmula para las resistencias en paralelo. Tenemos 1 sobre la resistencia en paralelo 1 es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Reemplazamos los valores. 1 sobre la resistencia en paralelo es igual a 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre 25 ohmios. Realizamos el cálculo algebraico, la operación, y tenemos que nuestra resistencia equivalente, de 8,11, aquí 8,11 ohmios. Esa sería nuestra primera resistencia. Continuamos. Calcular la resistencia en serie entre la resistencia en paralelo 1 y la resistencia 3. Vamos a ubicar una resistencia en serie. La ubicamos como resistencia en serie 1. Para las resistencias en serie, nos plantea que es la suma de las dos resistencias. En este caso, la resistencia en paralelo 1 y la resistencia en R3. La resistencia en paralelo 1 y la resistencia 3. Reemplazamos los valores. La resistencia en paralelo 1 es 8,11 ohmios y la resistencia 3 es 4,5 ohmios. Sumamos y tenemos que es igual a 12,61 ohmios. Estamos ubicando. Luego vamos a
trabajar en el cálculo de la resistencia equivalente, que está en paralelo entre la resistencia en serie 1 y la resistencia 4 de 18 ohmios. Tenemos nuestra resistencia equivalente. Por la fórmula, sabemos que los inversos, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia en serie 1 más 1 sobre la resistencia 4. Reemplazamos los valores. Tendríamos 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 12,61, que equivale la resistencia en serie 1. Más 1 sobre la resistencia 4, que es 18 ohmios. Hacemos el proceso algebraico, ¿sí? Sumamos las dos fracciones y a su vez se invierte. Y tenemos 7,42 ohmios. Está calculado la resistencia equivalente y contestado el literal A. Como podemos observar en el proceso, las resistencias equivalentes en paralelo prácticamente son los inversos, mientras que en serie son la suma de resistencias directas. Continuamos. El literal B. ¿Cuál es la corriente en el resistor de 18 ohmios? Calcular la corriente. Hacer una conexión en paralelo, el voltaje es el mismo. Ya que tenemos una conexión en paralelo, el voltaje equivalente de 6 voltios tanto pasaría por la resistencia 4 como por la resistencia en serie 1. Sería el mismo voltaje, 6 voltios. Por lo tanto, podremos aplicar la ley de Ohm por medio de la ley de Ohm, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica de la resistencia 4 es igual al voltaje, le hemos puesto aquí como 4, ¿no? Que circula, que es igual a al mismo voltaje equivalente. Sobre la resistencia 4, que es 18 ohmios, reemplazamos los valores, tenemos 6 sobre 18 voltios sobre ohmios, me da amperímetros. Entonces tenemos que la corriente eléctrica en el resistor número 4 o de 18 ohmios es 0,33 amperios. Está contestado el literal B. El literal C. ¿Cuál es la corriente en el resistor de 12 ohmios? Para llegar a esta resistencia, la resistencia 1 de 12 ohmios, se debe calcular las corrientes en cada conexión. Obviamente, tenemos conocimiento de nuestra resistencia en serie 1. Aquí ya tenemos nuestra resistencia, que es 12,61 ohmios. También tenemos un voltaje, que obviamente es el mismo, aquí sería 6 voltios, y 6 voltios en cada uno de ellos, ya que están en paralelo. Este proceso es un poco largo, ya que tenemos que ir trabajando en cada uno de ellos, en cada uno de los resistores, calculando su intensidad de corriente. Entonces aquí podemos calcular la intensidad de corriente en serie 1, que es igual, por la ley de Ohm, al voltaje en serie 1 sobre la resistencia en serie 1. Tenemos que es 6 voltios sobre 16,61 ohmios. 12 aquí, por favor. 12,61. Que nos da como resultado 0,48 ohmios, ¿no? Entonces podemos verificar 6 dividido para 12,61. Entonces tenemos como resultado 0,48 amperios, ¿no?
0,48 amperios es la intensidad de corriente que circula por la resistencia en serie 1. ¿Ya? Luego, obviamente, tenemos que hacer el proceso en las resistencias que nos competen hasta llegar a la resistencia 1. Para llegar a la resistencia 1 de 12 ohmios, esta conexión se debe calcular el voltaje en paralelo. El voltaje en paralelo se lo debe calcular. Aquí tenemos un voltaje que va a circular por este medio, el voltaje en paralelo 1, ya que allí llegaríamos a la resistencia a la resistencia 1 de 12 ohmios, ¿no? Sabiendo que la corriente eléctrica en serie, obviamente aquí está una corriente eléctrica en serie 1, es la misma que circula en la intensidad de corriente en paralelo 1, es la misma ya que se encuentran en serie. Y también es la misma que circula en la resistencia 3, ya que se encuentran en serie, ¿no? Por las conexiones o las leyes de serie y paralelo. ¿Ya? Tenemos que es de 0,48 ohmios, la misma que se encuentra en serie, ¿no? Entonces aquí ya podemos identificar que tenemos una resistencia en paralelo 1, que era 8,11. Podemos calcular que el voltaje en paralelo 1 es igual a la intensidad de corriente en serie 1 por la resistencia en paralelo 1. Tenemos que el voltaje en paralelo 1 es igual a 0,48 amperios por 8,11 ohmios. Multiplicando tenemos el voltaje en paralelo es 3,89 voltios. También lo podemos comprobar. ¿Sí? 3,89 voltios. Tenemos ya un voltaje en paralelo, que sería 3,89. Este voltaje en paralelo va a ser el mismo tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 2, que están en paralelo. Esto lo podemos ubicar en el siguiente paso, la corriente en la resistencia 1, que es de 12 ohmios. Por ser una conexión en paralelo, como ya lo dijimos, ¿sí? Tenemos que la resistencia 1 de 12 ohmios y la resistencia 2 de 25 ohmios está pasando un voltaje, en este caso un voltaje en paralelo 1 igual a 3,89 voltios, tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 2. Por la ley de Ohm tenemos que la intensidad de corriente 1 es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Reemplazamos los valores, el voltaje es 3,89 voltios y la resistencia 12 ohmios. Y encontramos la intensidad de corriente eléctrica en el resistor de 12 ohmios, o lo que es lo mismo, en el resistor 1, ¿no? Que sería de 0,32 amperios. Está contestado el literal C. De igual manera se puede establecer, ¿no?, que el análisis de las conexiones en serie y en paralelo de las resistencias tiene mucha utilidad. Vamos con el literal. ¿Cuál es la potencia en el resistor de 4,5 ohmios? Se considera que por R3 circula una corriente de 0,48 amperios. En R3 podemos visualizar, ¿no?, en el gráfico, como teníamos una conexión en serie, sabíamos que la intensidad en serie 1 era de 0,48 amperios. Era el mismo tanto para la resistencia en paralelo 1 como para la resistencia 3 de 4,5 ohmios.
Vamos a calcular el voltaje para analizar un poquito más la potencia. El voltaje en el resistor 3 es igual a la intensidad de corriente en serie 1, ya que es lo mismo, por la resistencia 3. Reemplazamos, el voltaje es igual a 0,48 amperios por 4,5 ohmios, que me da como resultado 2,16 voltios. Ahora vamos a aplicar las fórmulas de la potencia para calcular, ¿no? En este caso tenemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Reemplazamos los valores, tenemos que es 2,16 voltios, todo eso al cuadrado, sobre 4,5 ohmios, que me da una potencia de 1,04 vatios. Podemos comprobar aplicando la otra fórmula de la potencia que nos plantea. La potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Reemplazamos valores, la potencia es igual a 0,48 amperios al cuadrado por 4,5 ohmios y está verificado, ¿no? Tiene la misma validez. De igual manera, ¿no? En este ejercicio se pudo apreciar la utilidad que tiene las leyes de la conexión de circuitos en serie y en paralelo, porque esto nos permitió llegar a análisis más detallados en cada resistencia, como se pudo observar en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3 y 4. Obviamente, en cada una de estas resistencias se puede analizar tanto su voltaje, ¿sí? Su voltaje o caída de potencial. Asimismo, se puede analizar su corriente eléctrica o a su vez su potencia en cada resistor. Y esto es en base a principios básicos de las conexiones en serie y en paralelo, que obviamente debemos conocer. En este caso, en serie se suman las resistencias y en paralelo se suman pero sus inversos, es el equivalente inverso. Y asimismo se comprueba, ¿no? Que en serie tiene ciertas notaciones como lo pudimos observar en el ejercicio planteado. De igual manera, ¿no? De antemano se agradece por su atención. Espero que este ejercicio de conexiones en serie paralelo de resistencias haya sido de su agrado y de mucha ayuda, ¿no? Para ustedes. Muchas gracias.